Buenas tardes, mi nombre es Emily Rivera, estudiante de Derecho de la SP01, Derecho Laboral. Les voy a hablar un poco sobre lo que es el derecho colectivo del trabajo. Es un derecho que hace referencia exclusivamente a los grupos sociales, bien sea de trabajadores o de patronos. Este tiene como objeto, mejor dicho, garantizar los derechos laborales de los grupos de obreros. El derecho colectivo del trabajo se da la existencia de lo que se conoce como la triangularidad, ¿sí? Que sostiene la fusión en el derecho del trabajo en tres instituciones, y estas son el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. La inexistencia de cualquiera de estas tres instituciones solo traería como resultado que el derecho colectivo del trabajo dejara de existir, puesto que estas tres son directrices de imputación normativas, ¿ok? Entonces, la relación entre trabajadores y patronos se regula por la voluntad de los mismos. Quiere decir que esto es plasmado, bien sea por un contrato o por un acuerdo verbal. De 776 a 1810, cuando comenzó la Revolución Industrial, estaba prohibido que se realizara la asociación de trabajadores y se calificó como un delito penal. De hecho, en ese entonces no existían los sindicatos. Las características del derecho colectivo: constituye el equilibrio o un medio para lograr el equilibrio entre patronos y trabajadores, eliminando así lo que es la inferioridad de estos mismos, es decir, para que exista como igualdad en las condiciones de trabajo. Por otra parte, otra característica es que se acepta la licitud del empleo en los medios de condición directa, de acción directa. Por otra parte, en el derecho colectivo de trabajo se dieron a conocer la existencia de tres instituciones, que es como la triangularidad. El convenio colectivo es un documento en el que los trabajadores y patrones, por supuesto, pueden determinar de manera libre las condiciones del trabajo de que van a estar vigentes por un tiempo, ¿verdad? Tomando como base, obviamente, los mínimos que establece la legislación laboral. Quiere decir esto, que a través de este contrato es posible lograr materializar lo que es la justicia social, ¿ok? Entonces, esto puede nacer por vía ordinaria o por huelga de hambre, siempre y cuando el sindicato tenga o no mayoría de trabajadores. Cuanto a los caracteres, el primero viene siendo la fuente de normas para la solución de conflictos, duración máxima de 3 años, no menor de 2 años. Por otra parte, la continuación de sus efectos hasta que se discuta la otra, el contrato solemne. Una de las partes debe ser una persona jurídico-laboral de carácter colectivo. Es una regulación del trabajo por mayoría absoluta de trabajadores de la empresa. Debe existir la base mínima, por supuesto, de los trabajadores de una empresa y no resulta incompatible con otra de igual naturaleza. En cuanto a las partes de la negociación entre patronos y trabajadores, el sindicato, mencionamos el artículo 353 de la LOC y el artículo 112, que hace mención a que los trabajadores tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellos de conformidad con la ley. Es muy importante hacer énfasis en estos dos artículos en cuanto a las partes y en la negociación colectiva. En cuanto a las clases de sindicato, es importante mencionar el artículo 371 de la LOC, que menciona las clases de sindicato, que vendría siendo el sindicatos de empresas, sindicatos profesionales, sindicatos de industrias y sindicatos sectoriales. En cuanto al proceso de formación de un sindicato, es importante tener en cuenta que debe haber un registro nacional de organizaciones sindicales, así como lo establece el artículo 374 de la LOC. Por supuesto, debe haber un mínimo de afiliados y afiliadas. Debe haber un acta constitutivo, así como lo establece el artículo 338 de la LOC, y por supuesto los estatutos, así como lo establece el artículo 384 de la LOC. El concepto por huelga, así como lo establece el artículo 486, dice que se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por parte de los trabajadores y trabajadoras interesados en un conflicto colectivo de trabajo. Pero ojo, para realizar una huelga
debe haber unos ciertos requisitos, ¿sí? Que esto es según el artículo 487 de la LOC, y dice que para que los trabajadores inicien una huelga se requiere que haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a la ley. Por otra parte, que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados para la paralización de labores. Es muy importante. Y que hayan transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la admisión del pliego de peticiones. Es decir, que no es que los trabajadores van a realizar una huelga porque sí, sino que ellos deben tener ciertos requisitos y después de ciertas horas que hayan transcurrido después del pliego de esa petición. Las clases de huelga. La huelga puede ser ejercitada por los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores que sean asalariados y los funcionarios. Pero ya va. Las causas que motivan la huelga se distinguen por huelga laboral, huelga extralaboral, huelga de solidaridad o empatía.